Hoy vamos a ver el tema 13, que corresponde a la mecánica de los fluidos, y está en el capítulo 14 de la bibliografía. En este tema lo que vamos a repasar son algunos conceptos que ya hemos visto, como por ejemplo la densidad de un material. Vamos a determinar, o vamos a aplicar, mejor dicho, el concepto de presión, en este caso en un fluido, y vamos a ver de qué manera lo vamos a medir. Vamos a determinar cuál es el principio de flotación y lo vamos a relacionar con estos conceptos que hemos visto anteriormente. Todo esto está implicado en un sistema digamos, un fluido en equilibrio, y posteriormente vamos a comenzar con el estudio de los fluidos en una situación dinámica, esto es, con movimiento. Vamos a introducir entonces el concepto de flujo. Para ello vamos a definir también los distintos tipos de flujo que pueden llegar a encontrarse. Y por último vamos a cuantificar todo ello a través de una ecuación que, si bien es una simplificación, nos va a permitir realizar este tipo de estudios. Como vimos, vamos a comenzar con la estática de los fluidos. Este es el estudio de los fluidos en reposo y en situación de equilibrio. Vamos a repasar, como dijimos, los conceptos de densidad, presión. Vamos a introducir o vamos a estudiar el concepto de flotación. Digamos, en una segunda parte vamos a ver la dinámica de los fluidos, que en realidad en sí es un concepto y es, digamos, una de las ramas más complejas de la mecánica, pero con los modelos simplificados y digamos, las condiciones adecuadas, podemos por lo menos introducirnos en el estudio, que es el objetivo de esta etapa. Vamos a ver entonces ahora la primera parte, que corresponde a la estática de los fluidos. La densidad, que es un concepto que ya hemos visto cuando estudiamos los distintos tipos de unidades, se define como la relación entre la masa por unidad de volumen. En un material homogéneo, esto es, que tiene eh, las mismas características en todo su volumen, la densidad es exactamente la misma en todas sus partes. Tal como dijimos, la densidad la vamos a caracterizar con la letra griega ρ, y es el cociente entre la masa de un cuerpo o un objeto en relación a su volumen. Por eso se le llama también masa por unidad de volumen a la densidad, o se la define de esa manera. De tal manera que dos objetos que están compuestos del mismo material van a tener la misma densidad independientemente de su cantidad de masa o del volumen. Eso sí, la relación entre ellos siempre va a ser la misma y constante. En el sistema internacional no tiene una unidad propia, por lo tanto la ponemos en relación a las unidades de de estas dos magnitudes físicas, y muchas veces, por una cuestión de usos y costumbres, se siguen utilizando las unidades del sistema CGS. Acá vemos la relación que existe entre ambos. Es muy común, por una cuestión de simplicidad de denominación, en la parte práctica, en la ingeniería, así como en la física, definir las variables físicas de manera relativa. En este caso vamos a definir la densidad relativa de los materiales como la razón entre la densidad del material respecto de la del agua a 4 grados centígrados, que en este caso es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Como es una razón entre dos magnitudes físicas de las mismas características, esta densidad relativa es una magnitud o un número adimensional, o sea, no tiene unidades. Muchas veces se suele utilizar para este mismo concepto el término de gravedad específica, dado que no tiene nada que ver con la gravedad, y esto puede inducir a un error. Recomendamos no utilizarlo. Bien, o sea, utilizar siempre la denominación de densidad relativa. En el caso de que los materiales no sean homogéneos, como lo hemos definido, normalmente se suele definir una densidad media para estos materiales no homogéneos o materiales compuestos.
Como vimos, una de las características que necesitamos para definir una densidad es la temperatura, dado que, como se va a estudiar más adelante en el libro y en otra materia como Física 2, vemos que la temperatura influye en el volumen y dado que la masa no cambia, evidentemente va a cambiar la densidad. Pero también con la presión, que ya lo estudiamos cuando vimos elasticidad de los materiales y fundamentalmente la relación entre el esfuerzo y el cambio volumétrico dado este esfuerzo, evidentemente si a través de la aplicación de un esfuerzo modificamos el volumen de un cuerpo y su masa no cambia, estamos alterando la densidad, por lo tanto, también la densidad de un cuerpo o de un fluido va a depender de la presión a la que esté sometido. Vamos a definir entonces la presión de la misma manera, o sea, para un fluido, de la misma manera que ya lo hicimos para el estudio del esfuerzo, fundamentalmente cuando habíamos estudiado el esfuerzo de tipo volumétrico. Y lo definimos como la fuerza aplicada perpendicularmente a una superficie dada. Recordemos que solamente digamos, el concepto de presión está asociada a la fuerza perpendicular o a la componente de cualquier fuerza, siempre que sea normal a la superficie, o sea, perpendicular a la misma. Considerando, por ejemplo, que en el caso de los fluidos que están en una situación estática, o sea, que están en reposo, no hay un movimiento relativo y imaginándonos una superficie cualquiera dentro del seno del fluido, podemos imaginar que existen en esa situación fuerzas iguales y opuestas aplicadas sobre esa superficie. O sea que la presión va a ser exactamente la misma, y dado que la presión es una magnitud de tipo escalar, no vamos a poder definir una dirección y sentido. Por eso generalmente vamos a recurrir a su relación con la fuerza para poder interpretar este concepto en algunas especificaciones. En este caso, como las fuerzas son iguales y opuestas, el sistema se encuentra en equilibrio. Bien. En este caso, vamos a definir, acá hay un pequeño error, podemos definir para una diferencial de área, va a haber un diferencial de fuerza, por lo tanto podemos definir un diferencial de presión, de tal manera que si esto lo extrapolamos a toda una superficie, la presión total o absoluta va a ser la relación entre la fuerza neta aplicada en esa superficie, acá también hay un error, respecto del área. En el sistema internacional hay una definición o hay una unidad propia para la presión que es el pascal, y equivale a un newton sobre un metro cuadrado, ¿bien? O un newton por metro cuadrado, que es una unidad relativamente pequeña. Por eso generalmente en muchos casos, particularmente en meteorología, se utilizan otro tipo de unidades que no corresponden al sistema internacional, pero como tienen una relación sencilla, son bastante difundidas, como es el caso del bar. Como dijimos, vamos a estudiar estos conceptos en relación a los fluidos. El aire es uno de los fluidos, los gases en general y en particular el aire, es un fluido, por lo tanto, estamos sumergidos, estamos dentro de este fluido que consideramos o le denominamos atmósfera. Y como dijimos, digamos, la presión está en relación a la fuerza aplicada por unidad de superficie. Dicho de otra manera, la atracción gravitatoria que es ejercida sobre las moléculas que componen a la atmósfera hacen que éstas se vean atraídas con una fuerza, y esta fuerza va a actuar en definitiva sobre cualquier objeto que esté dentro de ellas. O sea, el peso de la atmósfera va a actuar sobre un cuerpo o un objeto.
Si definimos una unidad de área, vamos a poder definir lo que se denomina la presión atmosférica. Y como vimos, está en relación a el peso de estos gases, por lo tanto, mientras más elevados estemos, menor es la cantidad de este material, por lo tanto disminuye la presión atmosférica con la altura. Pero generalmente, y como una referencia, como se habitúa, digamos, en física, vamos a definir la presión atmosférica normal o media a nivel del mar y la vamos a denominar una atmósfera. Esta presión atmosférica correspondiente a una atmósfera es equivalente a 1,01325 10 millonésimas, ¿bien?, de pascales, o utilizando el bar, como dijimos que es una unidad un poco más cómoda, es 1,01325 bar. En general es costumbre expresar estos valores solamente con 4 cifras significativas, por eso es que vamos a escuchar la denominación de 1013 hectopascales, perdón, o 1013 milibares, que serían el equivalente, que fundamentalmente cuando escuchamos el pronóstico meteorológico. En el caso de digamos, la presión no es perceptible porque estamos acostumbrados a desenvolvernos en el interior. Sin embargo, cuando nos sumergimos en un fluido más denso, como es el agua, comenzamos a percibir esta presión en la medida en que nos vamos sumergiendo. Entonces vamos a tratar de deducir esta relación de la variación de la presión con la profundidad. Y para esto vamos a suponer que el fluido es incompresible, por lo tanto no vamos a tener en cuenta la relación del peso sobre una variación del volumen, sino que lo vamos a suponer constante, bien, por lo tanto la densidad va a ser constante, y también que el rango en donde nos vamos a mover en las profundidades, la variación de la gravedad es despreciable y la vamos a considerar constante, o sea que tiene el mismo valor en todo el fluido. Vamos a suponer que el fluido está en equilibrio, o sea que no se está desplazando, de manera que esta no va a cambiar. Para ello vamos a utilizar una deducción que no está en la bibliografía, sino que la he incorporado de otro texto, y después vamos a volver sobre la que está en la bibliografía y vamos a ver que es totalmente equivalente. Simplemente la he elegido porque es usada más frecuentemente para definir estos parámetros y es más sencilla su deducción. Vamos a considerar entonces un nivel de referencia, que es la superficie del líquido, ¿bien? Vamos a determinar una presión, o mejor dicho, vamos a considerar un volumen, ¿bien?, que tiene una forma regular, o sea, presenta dos caras paralelas a la superficie y puede ser una cara en el caso de un cilindro o 4 caras en el caso que consideremos un cuerpo regular poliédrico. Estas caras laterales pueden ser, o vamos a considerar las que son todas iguales, y vamos a poder determinar una presión, en principio, en una de las caras, y otra presión en la cara opuesta, y lo mismo con las caras laterales. Vamos a definir entonces la profundidad a la que se encuentra una de las caras, otra profundidad en la que se encuentra la segunda, la relación o diferencia entre ellas es lo que le vamos a designar con la letra H. O la relación de altura entre esas caras. De tal manera que este volumen de fluido, que en realidad es un volumen conceptual que hemos considerado nosotros,
va a tener un cierto peso dado por la masa contenida dentro de ese volumen, por la aceleración gravitatoria. En este caso, vamos a considerar las fuerzas negativas hacia abajo y positivas hacia arriba, como vemos. En este caso, la fuerza aplicada en cada una de las caras superiores es dada por esta ecuación, que es negativa por la orientación. La fuerza aplicada en la parte inferior está dada por esta expresión, y en el caso de la o las caras laterales, dado que las fuerzas son iguales y opuestas, se cancelan mutuamente y por lo tanto no las vamos a considerar en este análisis. Por un lado, la masa de ese líquido contenido dentro de ese volumen lo podemos expresar en función de su densidad y su volumen, y a su vez al volumen en función de las dimensiones de, de cualquiera de las dos superficies multiplicado por la altura de ese volumen. De tal manera que el peso, como lo habíamos desarrollado, lo vamos a expresar en función de estos parámetros. Dado que esto está en equilibrio, el volumen, digamos, no se desplaza, sino que permanece en el mismo lugar. No hay un movimiento relativo, por lo tanto, la expresión de la sumatoria de todas estas fuerzas que están actuando en cada una de las caras, que en principio las suponemos diferentes, y el propio peso va a dar igual a cero. Operando o despejando de esta expresión, encontramos esta forma de denominarlo que nos dice que la presión en una profundidad está en relación con una presión de referencia, y considerando estos parámetros como la densidad y la gravedad, simplemente la relación entre ambas es la diferencia de profundidad entre una y la otra. En el caso de la expresión que se encuentra en la bibliografía, parte básicamente de digamos, de un cuerpo, pero solamente que la diferencia entre las dos caras es pequeña, es un diferencial de altura o de profundidad. En ese caso vamos a tener una diferencia infinitesimal de presión de una cara respecto de la otra, y dado que consideramos el mismo sentido, o sea que la fuerza aplicada en la cara inferior es positiva y la fuerza aplicada en la cara superior tiene signo negativo, la expresión pasa a tomar esta forma. De tal manera que, considerando nuevamente el peso de la misma manera que lo habíamos desarrollado antes y despejando esta expresión, reordenando un poquitito, llegamos a esta relación que nos da la variación de la presión con la profundidad, y vemos que esto es constante en la medida en que consideremos que tanto la densidad como la gravedad variaran. Si hubiera o consideráramos que la densidad va a ir variando con la profundidad, bueno, simplemente esto nos va a dar la variación de esa función de variación de la densidad. En este caso particular, dado que suponemos que estas son constantes, esta variación es constante, por lo tanto, da lo mismo considerar un valor o un cambio infinitesimal o un cambio entre dos puntos cualesquiera dentro del fluido. De tal manera que vamos a definir una diferencia de presión, ¿bien? Simplemente lo que hicimos es pasamos la presión, digamos, la expresión diferencial la hemos puesto en función de una variación entre dos puntos cualquiera, y la variación o la diferencia, digamos, de alturas la pasamos al otro miembro de la igualdad. De tal manera que la diferencia de presión entre dos puntos cualesquiera ubicados a esta distancia, en donde estamos midiéndola en este caso desde el fondo del recipiente, para igualarlo al análisis que hay en la bibliografía, vemos que esto no es otra cosa que la diferencia de alturas entre los dos puntos, que es lo que ya habíamos denominado como H. Y reemplazando, digamos, la presión 2 por la presión inicial, que puede ser en la superficie o en cualquier otro punto, llegamos exactamente a la misma expresión que habíamos encontrado antes.
¿Por qué lo hicimos distinto? Porque en general suele ser más práctico expresar la diferencia de presión en función de la profundidad, como por ejemplo en un lago, en un océano o en un río, en donde la referencia del fondo puede llegar a variar. Es simplemente que por eso es que es más práctico, digamos, el análisis que hicimos anteriormente, pero como vemos es indistinto cuál de ellos consideremos. Esta expresión aparte nos dice que si no hay una diferencia de altura entre dos puntos cualesquiera, la presión es exactamente la misma a la misma profundidad. Bien, entonces, de esa manera podemos considerar que en realidad la presión aplicada a un fluido que está encerrado, en donde consideremos, por ejemplo, que la diferencia de altura no es considerable, la presión va a ser exactamente la misma en todas las partes del fluido e inclusive en las paredes del recipiente. A esta deducción que se llega es lo que conocemos como ley de Pascal. A esta ley de Pascal no hay que confundirla con una de las aplicaciones de la ley de Pascal, que es el elevador hidráulico. ¿Qué características tiene el elevador hidráulico? Bueno, una de ellas es que el fluido está encerrado, tal como dice la ley de Pascal, que prácticamente consideramos que está todo a la misma altura, ¿bien? Como por ejemplo en un gato hidráulico como el que se encuentra en una gomería, digamos que es lo que utilizamos para elevar el auto, o sea, prácticamente la diferencia de alturas frente a las dimensiones del aparato es despreciable, y consta con un pistón deslizable que impide fugas de fluido, o sea que la cantidad de fluido es exactamente la misma siempre, pero que se puede deslizar hacia arriba y hacia abajo por una rama de ese dispositivo, y hay otro pistón que tiene una superficie mayor con las mismas características que también se puede deslizar hacia abajo y hacia arriba, prácticamente con una fricción mínima. De tal manera que si definimos la presión en una de las caras y consideramos que el otro pistón va a estar exactamente a la misma altura, podemos sacar la relación entre, perdón, vamos para atrás, entre las presiones que son constantes en ambas caras, y de esa manera podemos despejar, acá hay un error también, la relación de áreas está al revés, eh, de tal manera que si el área 2 es mayor que el área 1, la fuerza 2 va a ser superior a la fuerza 1, y eso es lo que nos permite simplemente con la presión del pie poder elevar un vehículo que puede llegar a pesar en el orden de 1 tonelada o más. Otra de las aplicaciones de lo que hemos estado viendo, tanto de la variación de presión con la profundidad y en la ley de Pascal, es lo que se denomina manómetro de tubo abierto, que no es otra cosa que un dispositivo para medir una presión. Entonces, si nosotros queremos conocer una presión, con este dispositivo, que consta de dos ramas de un tubo que están unidas en su base. Una de esas ramas está cerrada y dentro de la porción del tubo hay un gas que está a una determinada presión, la otra rama está abierta, o sea, está expuesta a la presión atmosférica, de tal manera que la presión, podemos considerar una presión de referencia a la presión atmosférica, y aplicando la ley de Pascal, en donde la presión en el fondo del tubo es exactamente la misma, pero relacionándola con la columna de líquido, o sea, la profundidad en cada una de las ramas, igualando ambas expresiones, obtenemos, y operando, obviamente, obtenemos esta expresión, en donde nos dice que la diferencia de presión entre el contenido de la rama cerrada y la presión atmosférica no es otra cosa que, digamos, o lo podemos poner en función de la densidad del líquido que está contenido en las ramas y la diferencia de altura entre las dos ramas que tenemos. A esta diferencia de presión, que la ponemos de forma relativa a la presión atmosférica, se denomina presión manométrica, de ahí la denominación de este dispositivo que se denomina manómetro.
Y esa es la definición de presión manométrica, o sea, es la diferencia de la presión respecto de la presión atmosférica. De tal manera que la presión contenida acá es lo que vamos a denominarle también presión absoluta. Otro dispositivo que se basa en el mismo principio para medir, en este caso la presión atmosférica, necesitamos una presión de referencia. En este caso, ¿cómo se hace? Bueno, tomamos un tubo de vidrio, en este caso, que tiene 1 metro de longitud, se llena con mercurio, se tapa la parte superior, se invierte y se sumerge la parte abierta en una cubeta que ya tenía mercurio, de tal manera que el mismo peso del mercurio va a tender a hacer disminuir la columna, por lo tanto se produce un vacío en el extremo del tubo que, aunque hay una pequeña porción de gases de vapor de mercurio, en realidad es despreciable, por lo tanto a los efectos prácticos lo consideramos cero. Y por otro lado, en la cubeta que está abierta, tenemos la presión atmosférica. Cuando la presión atmosférica se equipara con la presión en el fondo del tubo, o sea, fíjense que es el mismo principio que aplicamos antes, la presión diferencial es la altura del tubo. Como una de las presiones de referencia es cero, entonces directamente podemos medir la presión atmosférica. Este tipo de dispositivo se conoce como barómetro. También esto tiene que ver con la unidad que habíamos definido para medir la presión atmosférica, como habíamos dicho, y nos permite leerlo directamente. Obviamente que hoy en día hay instrumentos mucho más precisos, pero este fue el primer instrumento que se utilizó para medirlo, y bueno, aparte de eso que el mercurio hoy en día se sabe que es peligroso. Por eso es que también en alguna bibliografía se menciona que la presión atmosférica se mide en equivalentes de milímetros de mercurio, que sería el alto de esa columna de mercurio. A medida que varía la presión atmosférica, va a ir variando la altura de esto, y como habíamos visto al principio de la exposición, en la medida que el peso del aire aplicado sobre esta superficie sea menor, o sea, en la medida que ascendemos, la presión atmosférica es menor. Por eso si escuchamos un reporte meteorológico de Mendoza, cuya altura promedio está alrededor de los 800 metros sobre el nivel del mar, vamos a ver que la presión atmosférica es menor que si escuchamos el mismo día, el mismo reporte, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, suponiendo que las condiciones climáticas sean más o menos parecidas. Generalmente en la ciudad de Buenos Aires o en alguna ciudad de la costa vamos a ver que se aproxima más al valor de lo que habíamos definido como 1013 milibares o 1013 hectopascales, mientras que acá en Mendoza vamos a estar en el orden de los 800, entre 750 y 850 milibares o hectopascales. Bien, eh, todo esto que hemos estudiado también es aplicable a una característica que encontramos cada vez que un cuerpo se sumerge en un fluido. De hecho, en realidad nosotros lo experimentamos a diario, simplemente que como los gases son fluidos poco densos, no nos percatamos, pero sí lo vamos a observar, por ejemplo, en un globo. Bien, o sea que se aplica exactamente igual. Por ahora vamos a suponer un líquido, bien, del cual nuevamente consideramos una porción del mismo que está en equilibrio, un volumen dado, y que ese volumen tiene un determinado peso. Como esto está, digamos, de manera estática, vamos a suponer digamos, que hay algo que equilibra ese peso y que está compensando esa fuerza de atracción gravitatoria de manera que lo mantiene en una situación de equilibrio. Si suponemos que este líquido es homogéneo, podemos considerar que todos los efectos están concentrados en el centro de gravedad de ese volumen de líquido. Y esto, en definitiva, esta fuerza, se va a deber a las diferentes fuerzas aplicadas por el resto de las moléculas del fluido sobre esa frontera de este volumen dado.
a esa fuerza que se opone al peso y que mantiene la situación en equilibrio, la denominamos empuje o también fuerza de flotación. Y esto nos lleva a la definición de lo que se conoce como el principio de Arquímedes, que dice que un cuerpo que se encuentre en forma total o parcial sumergido en un fluido, va a recibir o va a experimentar una fuerza desde abajo hacia arriba que equivale a el peso del volumen de fluido que ha sido desplazado. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. O sea, lo que vamos a hacer ahora, en definitiva, es reemplazar a ese volumen por un cuerpo que tenga exactamente las mismas dimensiones. Vamos a poder observar la aparición de esa fuerza y en función de la relación de densidades o de la densidad relativa, como le habíamos dicho, del cuerpo con respecto al fluido, supongamos que este fluido es agua pura, eh, va a haber una diferencia entre el peso de ese cuerpo y la flotación. Como la flotación depende del fluido que lo rodea, esta va a ser constante, de tal manera que si el peso es mayor que el empuje, ese cuerpo va a tender a descender hacia el fondo, moviéndose porque hay una fuerza neta que lo lleva hacia el fondo. Vamos a estudiar, o mejor dicho, en la experiencia de laboratorio vemos que en realidad va a aparecer una fuerza que va a depender de la velocidad de desplazamiento, ya lo hemos estudiado, que es la fuerza del arrastre o la posición de eh, digamos, de un cuerpo al desplazarse dentro de un fluido, y que vamos a estudiar también un poco más adelante algunas de las aplicaciones. Pero bueno, más allá de eso, esto se va a comenzar a mover debido a esa diferencia de fuerzas, y en definitiva va a llegar al fondo. Por el contrario, si la densidad relativa fuera menor, esta va a tender a ir hacia la superficie hasta que la relación entre el volumen, o mejor dicho, el peso del volumen sumergido y el peso del fluido desalojado se equiparen y va a flotar, que es el caso de los barcos, que si bien están hechos de acero, pero como en realidad la mayor parte del volumen lo ocupa el aire contenido dentro del casco de ese barco, en realidad la densidad media es menor que la del fluido y por eso el barco flota. Bien, que es lo que habíamos dicho. Es importante, y hay un ejercicio y un ejemplo, hay un ejercicio en realidad en el libro que les recomiendo que lo vean, que determina dónde debería estar el centro de gravedad del barco respecto a el centro de gravedad del fluido desplazado para que el barco no se vuelque. Y esta es la explicación que vamos a aplicar un poquitito más adelante. En definitiva, como vimos, mientras mayor es la densidad del líquido, menor va a ser, digamos, o mayor va a ser la fuerza del empuje. En el caso, por ejemplo, de los peces o de los submarinos, lo que hacen es a través de variar digamos, un volumen que tienen en el interior, lo llenan con mayor o menor cantidad de gases, de tal manera que logran equiparar estas dos fuerzas y por eso se mantienen lo que se denomina flotación a media agua o una flotación natural. Volviendo a lo que habíamos dicho, una aplicación práctica de este concepto o de este principio es el densímetro o el hidrómetro, que en realidad es un determinado volumen con una escala unida a una porción longitudinal de este dispositivo, y en la parte inferior, o sea que vamos a trabajar o vamos a bajar todo lo que se pueda el centro de gravedad propio del instrumento prácticamente en el fondo del mismo, vamos a cargarlo de un peso, de tal manera que va a existir en función de la densidad del fluido, esto va a flotar más o menos, dado que el resto está lleno de aire,
hasta que se equiparen las fuerzas. Mientras más denso es el fluido, más va a flotar este dispositivo, mientras menos denso sea, más se va a hundir. Por eso podemos calibrar esta escala. Y debido a que el centro de gravedad del fluido desalojado está por encima del centro de gravedad del dispositivo de medición o hidrómetro, cada vez que este tiende a inclinarse hacia un lado y hacia el otro, va a aparecer una torca que lo tiende a mantener siempre en esta situación de equilibrio. Eh, eh, ¿Por qué no queda oscilando? Bueno, porque en realidad el fluido ejerce una fuerza amortiguadora tal como la estudiamos en las unidades anteriores, hasta que queda en la situación de equilibrio que es en esta posición. Les recomiendo, como les digo, buscar ese ejemplo y leerlo porque es bastante interesante para ver esta explicación. Por último, otra de las características que tienen los fluidos, pero más particularmente los líquidos, es lo que se denomina tensión superficial. En el líquido es muy notoria una fuerza de atracción que tiende a mantener el líquido unido, por eso cuando se derrama, en realidad no se esparce, sino que tiende a quedar más o menos dentro de las mismas características, o por ejemplo una gota de agua que cae en la canilla tiende a mantenerse, digamos, toda unida eh, en forma de gota. Y esto es a que hay fuerzas a nivel, digamos, atómico de atracción entre las moléculas que componen el agua, de tal manera que en el medio del fluido estas están equilibradas entre sí, pero en la superficie, en donde hay lo que se denomina un cambio de fase, una frontera entre dos medios completamente distintos, uno más denso, como es el agua, y otro mucho menos denso, como es el aire, hay una fuerza neta de atracción hacia abajo. A esa fuerza neta de atracción es lo que le denominamos tensión superficial. Obviamente que también existe esa relación con las paredes del recipiente, y estas fuerzas con las paredes, dependiendo las características del fluido y del contenedor, pueden llegar a ser tanto de atracción como de repulsión, pero no es el objeto del estudio de la materia. De tal manera que, por ejemplo, en una gota que cae a través de la lluvia o de una canilla, vamos a encontrarnos con que va a tender a formar una superficie esférica, no como la solemos dibujar en forma de lágrima, sino que más o menos va a tender a formar una esfera. Obviamente que si descontamos el efecto del aire a medida que va cayendo a una determinada velocidad, esto sería así. Lo vemos también mucho en las filmaciones que se han hecho en el espacio, en donde el agua tiende a formar una forma esférica. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad esta atracción tiende a ocupar, digamos, con un volumen dado de la cantidad de agua, la menor superficie posible. Y esta coincide con que es la esfera. ¿Y por qué se mantiene totalmente unida? Bueno, porque cuando el radio es pequeño, la razón entre la superficie del área es relativamente grande. A medida que el radio va siendo cada vez mayor, esta relación entre digamos, la fuerza del propio peso y la tensión superficial pasa a ser, digamos, menor, y por eso cuando ponemos o echamos agua arriba de una superficie, esta simplemente tiende a derramarse en vez de mantener esa superficie esférica. Esa es, digamos, la explicación de por qué no. En cambio, en el espacio, como no está sometida a la atracción gravitatoria, o sea, no está la fuerza del peso, se mantiene en forma esférica independientemente de la cantidad o del volumen o de la cantidad de materia. Con esto damos fin a la primera parte. Vamos a continuar la grabación posteriormente.